Muy bien, ahora nos lo explicas. Sí, pues lo primero que hice fue poner en sí, todos los bits en uno del registro 19 y ese registro se lo cargué al DDRD del puerto, sé que es en el puerto D para marcar todo el puerto como si fuera una salida. Después ese mismo registro de trabajo lo puse en uno para ahora sí empezar con el rotabit, y lo primero que hace es cargar ese 1 al puerto D. Después llamamos la rutina del tiempo que está acá, que es muy parecido a la del 8051, y después lo que hacemos es rotar el bit con esta función hacia la izquierda. Aquí comparamos a ver si el bit 7 ya está en 1, o sea, de que ya llegó al final, al bit más significativo. En caso de que sí ya haya llegado al final, salta esta función, salta esta instrucción y se va para acá. Pero mientras no haya llegado al bit más significativo, se va para arriba y repite el ciclo hasta que llegue al bit más significativo. Una vez que ya llegó al bit más significativo, se va para acá y pues igual muestra el valor en el puerto, llama a la función de tiempo y ahora lo que hace es rotarlo hacia la derecha. Y otra vez lo mismo, comprobamos ahora si el bit menos significativo ya está en 1, o sea, de que ya llegó al final. Y en caso de que sí haya llegado al final, se vuelve otra vez acá arriba, donde empieza en el ciclo anterior. En caso de que no, se regresa aquí y sigue bajando el valor del bit. Y pues es todo lo que hice yo. No sé. ¿Nos explicas tu rutina de retardo? Sí, la de retardo, lo primero que hice es cargar un 0 al registro 22 y los valores A, B y C a los registros 23, 24 y 25. Y ya empezamos con, ahora sí, el ciclo, que vendría siendo decrementar el registro R23, que es el de menor valor, por así decirlo. Lo comparamos a ver si ya llegó a 0 con el bit que pusimos en 0. Mientras no se cumpla esta función, no va a brincar esta instrucción, y entonces se va a ir para arriba y va a estar aquí en este ciclo. Una vez que ya haya llegado a 0, se va para acá, baja al siguiente valor, pues, a la siguiente instrucción. Y es lo mismo, pero ahora con el registro 24. Igual vemos que ya haya llegado a 0 con el registro 22, hacemos la comparación. Y en caso de que no, lo mandamos otra vez al inicio. Es un retardo por multiplicación. Y ya lo mismo con el registro 25. Hacemos la comparación, lo decrementamos y hacemos la comparación con el registro 22. Y ya una vez que ya todos estén en ceros, pues ya se regresa. Solo que aquí tuve problemas para saber cuántos ciclos iba a consumir esta instrucción, porque en la hoja de datos dice que puede consumir 1, 2 o 3. Entonces no sé en qué casos consuma cuántos ciclos, perdón. Profe, yo tengo una duda. Y adelante. Respecto a los registros de propósito general, cuando estaba haciendo el código, no me permitió utilizar ni del registro 0 hasta el 15, solo a partir del 16 en adelante. Eso porque se supone que todos son utilizables, ¿no? Sí, pero recuerden que cuando revisamos el mapa de registros de datos, habíamos comentado que los primeros registros, en este caso de R0 a R15,
no nos permiten cargar constantes, solamente de R16 hasta R31. Ah, bien. Gracias por la aclaración. Antes de empezar a realizar la programación, si ustedes recuerdan, el micro siempre tiene que saber dónde inicializar. Entonces nos hace falta un dato importante. ¿Dónde iniciará entonces el microcontrolador la ejecución del programa? Para esto necesitamos regresar a la hoja de datos y checar esta información. En la página de este documento, que corresponde a la página 44, se observa una tabla que es la tabla 18, donde se especifican los vectores de reset e interrupciones. En el vector marcado como número 1 aparece la dirección del programa en la posición 0, y en este caso encontraremos el vector de reset justo en esta posición. Recuerden que estas direcciones de memoria tienen que ver con las direcciones de memoria de programa, que en este caso es memoria flash. Y el vector de reset, como ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, justo es el lugar a donde por primera vez el microcontrolador buscará una instrucción, específicamente que le indique dónde comenzar. Por lo tanto, nosotros tendríamos que colocar aquí una instrucción que le diga a dónde ir o a partir de aquí ejecutar el programa. Sin embargo, tendríamos que observar que además del vector de reset, hay otros vectores de interrupción. Dichos vectores de interrupción tienen que ver con las interrupciones que pueden activar los periféricos dentro de la TMega8. Estos están numerados, como lo vemos en la tabla, y nos indica por aquí con estos números el orden de prioridad. Cada una de las direcciones que posee es donde yo debo de definir qué es lo que ocurrirá si dicha interrupción se presenta. Por lo tanto, es muy importante que nosotros manipulemos la información con respecto a dichas interrupciones. En el mejor de los casos, habrá que reservar estas direcciones para uso futuro. Y en el caso de que no se vayan a utilizar, pues simplemente establecer un retorno de interrupción por si de manera accidental se presentara alguna de ellas y inmediatamente salga sin tener ninguna afectación en el procesador. Podemos observar dentro de la tabla de interrupciones que tenemos una interrupción externa marcada como petición 0 y luego tenemos otra como petición 1 que también es una interrupción externa, ambas en las direcciones 1 y 2 de manera consecutiva. A continuación tendríamos el timer counter 2 en modo de comparación, el timer counter 2 para el caso del overflow, el timer 1 en modo de captura, seguido de lo que sería la comparación, en este caso comparación en match A, que se especifica para un solo registro, y luego vendría la comparación también match B, que en este caso sería otro registro en donde el timer counter puede comparar otro valor. Estos elementos que se hablan de captura y comparación son utilizados en la modulación por ancho de pulso. En el timer 1 encontramos lo que sería el overflow como bandera también de interrupción en algunos de registros, y este es el vector correspondiente, por supuesto. Y a continuación el timer 0, también overflow. Los siguientes vectores tienen que ver con comunicaciones. Tenemos el del SPI, el del USART en el caso de la recepción, el USART indicándonos que está vacío el registro de datos, el siguiente vector avisándonos que ya se transmitió el dato, siguiente vector el ADC, vector número 16, doble EEPROM lista, vector 17 comparador análogo, vector 18 interfaz serial con el protocolo 2Wire, vector 19 memoria de programa lista. Y básicamente estos son los vectores de interrupción que hay que considerar. Por lo tanto, es la primera parte del código que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de escribir nuestro programa.
Esto significaría entonces que cuando yo voy a iniciar el programa, el vector de reset ya establecido como start, en este caso es la etiqueta que le está dando el software, y tenemos la instrucción RJMP. Ese viene siendo entonces nuestro vector de reset. Para el resto de las instrucciones que tendríamos que colocar para los demás vectores, pues hay que dejar indicado en caso de que sea necesario. Eso sería lo conveniente. Tenemos presente que cada uno de los vectores podría utilizarse en algún otro programa o algoritmo. De tal suerte, por ejemplo, que si quisiera utilizar la interrupción del ADC, pues retiramos por aquí el punto y coma y colocamos RJMP, le damos el espacio y con esto estamos habilitando nosotros el vector para la interrupción. Obviamente, para activar las interrupciones, pues necesitamos primero habilitar el bit global de interrupciones y luego el bit particular del hardware que yo quiero manipular, ¿sí? Entonces, quedaría aquí indicado. Esta sería la parte para la utilización de los vectores. Por supuesto, una vez que arranca el micro, nos vamos al inicio y el propio compilador o ensamblador, en este caso, nos menciona dónde debo escribir mi código. Por supuesto, la etiqueta que tengo aquí como start debe coincidir con la etiqueta del vector de reset. La podemos cambiar, podemos ponérsela en español, podemos dejarle inicio sin problema, ¿sí? Y bueno, a continuación empezaríamos a escribir ya nuestro código del programa. Es muy importante también que tengan en cuenta que en el caso del microcontrolador, nosotros ya revisamos su mapa de memoria y seguramente observaron cuál es el límite de memoria para el caso de la memoria de datos. Si no lo recuerdan, ahorita compartimos la información para que ustedes la puedan revisar. En este caso tendríamos por aquí que la memoria RAM inicia en la dirección 60 y que terminamos en la dirección 45F. Esa es la última posición de memoria RAM. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? Bueno, debemos de tener en cuenta que cada vez que se haga un llamado a una función, el stack pointer tiene que retener la dirección de retorno una vez que salga de esta función. Entonces, si nosotros no tenemos una ubicación en donde vamos a guardar estas direcciones de retorno, estaríamos provocando un volcado de pila. Bajo esta consideración, necesitamos saber cómo opera el stack pointer, ya que se mencionó que teníamos precisamente un stack pointer y no una pila como en el caso de Microchip. Quiere decir que en este caso el stack pointer funcionaría de una forma muy similar a la del 8051, solo que en el 8051 se establece la dirección 7 de manera inicial como inicio del puntero para el stack y se van almacenando las direcciones de retorno en configuración filo y se van avanzando de manera consecutiva a partir de la dirección 7 las direcciones de memoria RAM y de ahí hasta el final, dependiendo de la cantidad de direcciones que sean necesarias utilizar debido al anidamiento que seguramente estamos provocando por ahí con las funciones. Otro punto importante tiene que ver ahora en la arquitectura del AVR es cómo es el comportamiento del stack pointer. Aquí vamos a encontrar en la información de las hojas de datos que nos menciona que el stack pointer debe apuntar a la última posición de memoria RAM, ya que este va de atrás hacia adelante. Es decir, la primera dirección de retorno se va a almacenar en la última posición de memoria RAM. Si viene una segunda función que estuviera anidada dentro de la función previa, entonces avanzaría hacia adelante.
quiere decir que estaría ocupando la dirección 45E. Si viniera una más, entonces nos vamos a la siguiente dirección desocupada hacia adelante. Y así sucesivamente hasta quizás alcanzar la dirección 60, que es la inicial de la RAM. Por supuesto, ustedes saben que no podemos permitir que los datos que almacenemos en la RAM y las direcciones de retorno se empalmen. Esto provocaría un volcado de pila, lo cual no nos conviene porque esto provocaría una falla en la ejecución del programa. Y totalmente estaría ejecutando un programa muy diferente al que nosotros planeamos. Entonces es necesario declarar dónde comienza el stack pointer. ¿Sí? Recuerden que la dirección de memoria RAM, la dirección final, es la dirección 045F. Entonces, tenemos que colocar en el stack pointer parte baja la dirección correspondiente a 5F y en la parte alta la dirección 04, ¿sí? Específicamente, entonces, dijimos, esta es la dirección final de la RAM. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto nosotros nos aseguramos que ya tenemos un control del stack pointer y este se encargará de ir almacenando las direcciones del retorno cada vez que haya un llamado a una función o que se presente una interrupción. De otra manera, pues estaríamos provocando, como ya lo mencionamos, un volcado de pila. Bueno, de tal suerte que aquí lo que estamos haciendo es indicarle que el registro temp, que estoy usando como un registro temporal, se encuentra en la posición del registro 16 o es equivalente al registro 16. Por lo tanto, ahora ya es válido que yo pueda escribir ese 5F en el registro temp, que es el registro 16. Si ustedes recuerdan, la instrucción LDI es una instrucción que nos permite cargar una constante. Y justo acabamos de explicar que solamente las constantes pueden ser cargadas a partir del registro 16 y hasta el R31. Si en esta parte, por ejemplo, yo escribo R15 o 5 o 0, cualquiera de estos registros, debe marcarme un error porque no es posible. Lo ensamblamos, ¿sí? Y ya tenemos un error por aquí. ¿Por qué? Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, no se pueden cargar constantes del R0 a el R15, pero sí del R16 al R31. Por eso en el diagrama del mapa de memoria, estos registros aparecen separados justo entre R15 y R16. Esta es la diferencia entre los registros. Entonces regresamos y colocamos el código correspondiente al nombre del registro donde estoy haciendo el vaciado de las constantes y por supuesto el registro temporal solamente lo estoy utilizando como un registro en el cual estoy colocando valores que en algún momento no necesitaré, solamente utilizo el registro en las ocasiones que sean necesarias y no es para guardar un valor que sea importante a lo largo del programa. Lo siguiente sería entonces definir dentro de la programación la configuración del puerto. Nuevamente voy a utilizar la instrucción LDI, voy a especificar que voy a utilizar el registro temporal y aquí voy a manejar unos, vamos a hacerlo con mayúsculas, unos para indicar el comportamiento que va a tener el puerto. Si recuerdan, el registro de dirección de puerto, que en este caso es el registro que configura el puerto como entrada y salida, nos indicaba que al reset o al encendido del microcontrolador, este registro aparecía con ceros. Por lo tanto,
Esos ceros indicaban que el puerto estaba como entradas, lo cual significa entonces que con unos configurar el puerto como salida. ¿De acuerdo? Siguiente instrucción. Voy a utilizar la instrucción out. Ahí les voy a pedir que ustedes revisen el set de instrucciones, ya que esta instrucción nos permite colocar la información en los registros denominados como IO, que para el caso de esta arquitectura son 64 registros en total, que tienen que ver no solo con los puertos, sino además con el resto de los periféricos y dispositivos especiales que tiene el microcontrolador. Y esta instrucción nos dice outp,rn. Significa la P entonces que es un registro IO. En este caso me interesa modificar el puerto D. Ahí es donde voy a colocar la secuencia de bits para el rotabit. Y por supuesto estaré tomando el dato directamente del registro temporal. Con estas instrucciones nos debe de quedar claro entonces que nosotros no podemos colocar constantes de manera directa en los registros de funciones especiales, que son los registros IO, de los cuales ya hemos estado mencionando. SPL, SPH y DDR son registros IO o registros de funciones especiales. Y entonces, para poder colocar constantes ahí, necesito valerme de algún registro desde R16 a R31. Cargo la constante y luego de alguno de estos registros tendré que pasar la información directamente a los registros IO. Sobre este punto, entonces, queda configurado el puerto D como salida. ¿Sí? Es importante pues hacer los comentarios cada vez que ustedes vayan escribiendo los programas. Bien, el siguiente paso es nosotros necesitamos colocar, por supuesto, un 1 en el puerto de salida, que sería, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, la primera condición establecida. ¿Cómo sugieren ustedes que hagamos esto? Podríamos utilizar la variable temp para hacer una carga de una constante y después a partir de ahí hacer la carga al puerto para que ya quedara listo. Muy bien. ¿Cuál sería el registro del puerto a donde vamos a dejar esta información? El registro port. El registro port. Muy bien. ¿Y me podrían explicar por qué en ese y no en PIN? Porque el pin es para leer entradas. Correcto, Exacto. muy bien. Bien, ya tenemos el 1. ¿Qué sigue? Generar la rutina de rotación. En este caso sería la ascendente. Perdón, eso último no me quedó claro. Es que, bueno, yo divido o sea, como la rutina va en dos partes, la parte de rotabit que va ascendiendo en el bit y la parte descendente donde va bajando el bit, por así decirlo. Entonces nada más habría que utilizar la instrucción, déjame la busco, para que vaya rotándolo hacia la izquierda, si lo vemos como el bit más importante, el de la izquierda. A ver, bueno, vamos aclarando algunos puntos aquí que vale la pena recordar. Nuestra secuencia es a la izquierda o a la derecha. No tenemos situaciones ascendentes o descendentes. Desde un inicio las hemos manejado siempre a la izquierda o a la derecha, solo para aclararlo, ¿no? Visto eso, nosotros tenemos entonces que hacer ya sea una rotación o un desplazamiento a la izquierda. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Sí. Ahora, la información la tenemos en el port D.
La pregunta aquí es, la instrucción de desplazamiento que podríamos llegar a utilizar aquí o la instrucción de rotación nos permite modificar o hacer esta operación con los registros IO. No, tendríamos que hacerlo en temp. Así es. Esto significa entonces que ese 1 que tengo en temp momentáneamente tendría que rotarlo. Sin embargo, apenas acabo de colocar un 1. Lo primero que debo de hacer entonces es mandar llamar la función de retardo. Si están de acuerdo conmigo. Sí, Correcto. Y ahora sí, después del retardo, la información contenida en el registro temporal, pues sí, tendría que desplazarla a la izquierda. Entonces, aquí podemos utilizar la instrucción LSL y desplazar el registro a la izquierda. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. A continuación, entonces, lo que nos tocaría es verificar si la secuencia que estamos manejando en este puerto, específicamente el bit 7 ya está en 1, es decir, ya hicimos todos los movimientos para que la información sea desplazada o rotada hasta el extremo izquierdo. ¿Qué instrucciones recomiendan ustedes que podríamos utilizar? la instrucción SBRS, ¿Por qué? porque eso permite ver si ya llegó hasta el bit que nosotros le especifiquemos y lo salta si se cumple, lo que permitiría pues ya rotar a la derecha. Muy bien. La clase previa estuvimos revisando justo los set de instrucciones y esta instrucción que menciona su compañero nos dice específicamente que puede brincar si el bit en el registro es 1. En este caso en particular, tendríamos que especificar cuál es el registro y cuál es el bit que quiero evaluar. Por lo tanto, es una instrucción SBRS donde se especifica que los operandos son RR, B, y la instrucción en la descripción nos dice que brinca si el bit en el registro es 1. Por lo tanto, estamos utilizando el registro temporal y tendríamos que evaluar si el bit 7 vale 1. Esa sería una opción. ¿De acuerdo? Ahora me gustaría que vieran la instrucción SBIS, que está justo 2 instrucciones debajo de la que acabamos de mencionar. Esto es en la página 286. Y específicamente aquí tenemos como operandos la letra P, lo cual ya sabemos que significa que se refiere a los registros IO, y coma B, en este caso el bit que yo deseo evaluar. Por lo tanto, la descripción de la instrucción nos dice que brinca si el bit en el registro IO es 1. Entonces podemos hacer dos cosas, ¿verdad? Checar la información en el puerto directamente o checar la información en el registro. Planteo estas dos opciones porque obviamente son dos instrucciones que podríamos utilizar. Sin embargo, como acabamos de hacer la rotación o el desplazamiento directamente en el registro temporal, pues nos conviene evaluar inmediatamente el registro temporal. Pero sepan, además, que entonces sí podría yo revisar algún registro IO. ¿Queda claro? Sí. Sí, Sí. Sí, Tendríamos aquí la instrucción SBRS temp, 7, donde estaríamos evaluando si el registro ya llegó al extremo izquierdo. Muy bien, ahí está, SBRS.
Listo. ¿Qué sigue? Si ya está entonces rotando y comparando que sea en el registro temporal 1, sería comparar que en el último bit que llegue la rotación, compararlo y definir ahora la rotación hacia la derecha, ¿no? No, todavía no terminamos esta parte. Aquí nos falta algo importante. Acuérdense que esta instrucción lo que hace es brincar, o sea que saltará la instrucción que le sigue, ¿sí? Por lo tanto, la instrucción que debemos de colocar aquí es un RJMP a la rutina izquierda. Sí. Que en este caso debemos establecer que la rutina izquierda es justo donde se hace el depósito de la información del registro temporal hacia el puerto. Ahora sí, revisen nuevamente la función y van a encontrar que ya completamos justo la rutina a la izquierda. Sí, profe. Ahora sí, perdón. De esta forma pasamos la información del registro temporal al puerto D. Luego estamos llamando al retardo, le damos su tiempo para que se pueda mostrar en el puerto. Rotamos la información del registro temporal. Y luego la comparamos para saber si el bit 7 ya es 1. Y si no es así, entonces saltará a izquierda y estará haciendo todo el tiempo esa rutina. ¿De acuerdo? Una vez que sí se cumple la condición donde el bit 7 es justo 1, entonces nos encontraríamos ya en la función hacia la derecha. Y lo primero que tenemos que hacer es esa información que acabamos de comparar, mostrarla en el puerto. Por lo tanto, quedaría de esta manera. A continuación, también estaríamos dándole un espacio de tiempo para que la información se pueda visualizar en el puerto. Y finalmente tendríamos una instrucción que nos permitiría desplazar la información a la derecha nuevamente en el registro temporal. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ya la parte hacia la derecha. A continuación utilizaríamos nuevamente una instrucción similar. En este caso SBRS, donde haremos un chequeo en el registro TEM para ver si el bit 0 es 1. En el caso de que no, entonces vendrá un salto hacia la derecha y en el caso de que sí, pues tendrá que venir un salto hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, ahí prácticamente cerramos nosotros ya el rotabit para que pueda operar sin mayor problema de izquierda a derecha. Lo que nos restaría, por supuesto, es hacer el retardo o la función de retardo para darle el tiempo apropiado y que se pueda terminar la rutina. Como ejemplo, pues estaríamos colocando aquí la rutina de retardo de esta manera. Estaría utilizando en este caso los registros 27, 28 y 29 como registros para la rutina de retardo. Estoy colocando ahí algunas constantes. En este caso, pues nosotros tendríamos que darle los valores. Recuerden que son valores que podemos calcular perfectamente. Y digamos que podrían ser estos valores. Ahora, la otra parte en donde hacemos justo los decrementos de los registros es muy similar a como se hizo en el 8051. En este caso, la función marcada como aquí nos estaría decrementando el registro 27 con la instrucción DEC y luego vendría una comparación.
En este caso, acuérdense que en la instrucción BRNE, en la descripción de las instrucciones nos dice branch if no equal. Salta si no es igual. En este caso, si el registro 27 no es 0, entonces salta aquí. Recuerden que esta instrucción se vale de la bandera Z para evaluar si el registro vale 0 o es diferente de 0. Por supuesto, cuando es 0, la bandera Z se activa, se pone en 1. Cuando el valor es diferente de 0, entonces la bandera Z permanece en 0. Y así es como logramos entonces utilizar la instrucción branch bajo esta condición. Lo mismo hacemos para R28, R29. Si es necesario hacer algún ajuste en la operación, entonces agregamos la instrucción NOP y finalmente viene el retorno. Una vez que terminamos de hacer esto, pues lo pertinente es ensamblar, ¿verdad? Revisamos que no haya errores. Al parecer no los tenemos. Y entonces ya nos podemos ir al diagrama esquemático, prácticamente ver que lo que hicimos nosotros podría... Y como pueden darse cuenta, pues se cumple perfectamente el algoritmo que desarrollamos para este microcontrolador. ¿Preguntas? No, profe. Todo claro. Sí, todo claro. Yo tengo una duda. Y vamos a aclarar esa duda. En el caso de la instrucción marcada como SBRS que acabamos de usar en el programa y que nos marca, brinca si el bit en el registro es 1, dentro de lo que sería la operación que desarrolla el procesador, aquí nos está indicando la instrucción que el contador de programas saltaría la información del PC más 2 o 3 espacios. Debemos también recordar que todas las instrucciones que están aquí en el set, entonces, en este caso, la instrucción saltaría 2 o 3, dependiendo de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, saltar la instrucción implica brincarse la instrucción que está abajo de él. Entonces, si la instrucción es de un solo espacio de memoria, pues entonces sería la ubicación donde está más un espacio más otro más para caer en la nueva instrucción. Entonces serían 2. Si la instrucción que está debajo de nosotros o la siguiente requiere 2 espacios de memoria, entonces es el contador de programa más la instrucción que está abajo y su longitud. En este caso, 1, 2 o 3 espacios, los que tengan que ser para esta instrucción. Y por eso estamos observando aquí que en cuestión de pulsos de reloj le toma precisamente de 1 a 2 o a 3. Entonces depende de la situación en la que se encuentre. Podríamos confundir esto y decir que se va a tardar medio ciclo, cuando en realidad se tardará 1 o 2. Eso es lo que nos quieren decir en la hoja de datos. Quiere decir entonces que se tardará 1 si no tiene que saltar, o se tardará 2 ciclos si la instrucción tiene que saltar. ¿De acuerdo? Entonces esas son las condiciones para que el salto pueda darse. Y la cantidad de ciclos que se invertirán para la ejecución de la instrucción dependiendo de si se cumple o no se cumple dicha instrucción.